Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia. Episodio 228 de este podcast de divulgación histórica. Gracias por estar ahí nuevamente después de 228 episodios. Y si usted es un reciente arribado a este podcast, muy bienvenido también. Un espacio para compartir historias. ¿Sí? 228 episodios. Ya se acerca. Aquellos que son seguidores fieles del canal saben que todos los números redondos tenemos episodio especial. O sea, 230. Ya se acerca. Episodio súper especial. ¿Y saben qué? Va a ser nuestro gran episodio en vivo. Sábado 29 de noviembre, evento especial, cierre de este año magnífico que hemos tenido dentro de Historia en Podcast, con viajes, con cursos, con montones de proyectos, con teatro, que la verdad nos han colmado el corazón. Entonces decidimos hacer el cierre de año a lo grande. Vamos a estar grabando episodio en vivo en el Gran Paseo La Plaza, ahí en la avenida Corrientes. La historia llega a la avenida Corrientes en Capital Federal, ni más ni menos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí vamos a estar sábado 29 de noviembre. Historia, mucha historia, un episodio especial que les va a volar la cabeza, se los garantizo desde ya, y un par de sorpresitas extras ahí que seguro, 100% seguro les van a encantar. Así que los espero, dejo acá abajo en la descripción de este episodio, y también lo van a encontrar en nuestra web, el link para acceder a las entradas a un paseo a la plaza que lo quiero ver colmado de fanáticos de la historia y fanáticos de Historia en Podcast, que van a ir a compartir ahí un episodio en vivo. Esto mismo que estoy haciendo ahora, pero con ustedes al frente. Así que van a conseguir las entradas con un descuento especial en este lanzamiento, en esta preventa que estamos haciendo durante esta primera semana. Así que en el link acá, desde donde nos estén escuchando, va a haber un link abajo del episodio en la descripción. Van a acceder directamente a ese descuento especial. Así que si se apuran, llegan a ese descuento, y si no, los espero de igual forma 29 de noviembre en Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes, la avenida que nunca duerme, la avenida de los teatros en Capital Federal. Así que gran alegría para este proyecto que cada vez está volando más alto, que cada vez, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, sigue creciendo, solamente hablando de historia. Así que más que felices por estos lados. Pero hoy nos compete este episodio, que es el 228, el de la batalla de las Termópilas. Porque ya hablamos de los griegos, ya hablamos de los persas, pero no hablamos de la batalla que enfrentó a ambos mundos, al de persas y al de los griegos. Batalla que tuvo una película que a mi gusto fue bastante buena, bastante interesante, al menos en las escuelas en su tiempo se había trabajado muchísimo, y que llevó al conocimiento mundial, ¿sí?, de esta batalla, que durante muchos años había pasado medio desapercibida, ¿no? Pero como siempre digo, antes de empezar de lleno con la batalla de las Termópilas, nada mejor que empezar por el comienzo. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, y particularmente en nuestros cursos, que este año vamos a cerrar el año de Historia en Podcast Academia con un curso súper pedido por muchos de ustedes, que es la historia de Grecia. Tuvimos un curso ya a mitad de año de Historia de Roma. Despedimos, es el cierre de año de Historia en Podcast Academia con un curso de Historia de Grecia, completísimo para aprender sobre esta civilización que moldeó Occidente. Así que los espero. Ahora sí, antes de hablar de esos famosos 300, vamos a poner con muchas comillas, ¿no? Antes de hablar de lo que fue el paso de las Termópilas y lo que da lugar a la batalla que se desarrolla en ese lugar, he decidido empezar a mirar, antes que nada, el mapa. El mapa en donde se desarrolla esta batalla, porque ninguna batalla se entiende sin entender primero su tablero, ¿no? Y el tablero de las Termópilas empieza mucho antes de que el gran guerrero espartano Leónidas, mucho antes de que Leónidas naciera, en un imperio que había aprendido a crecer mientras los demás estaban dormidos todavía. Estoy hablando del gran imperio aqueménida. Si bien nosotros tenemos ya aquí en Historia en Podcast el episodio 208 sobre los persas, es necesario aclarar al respecto de los persas algunas cositas, porque mientras Grecia era un mosaico de ciudades-estado, de polis,
que discutían hasta, no sé, por quién inventó la aceituna más o menos, Persia era ya un organismo político que tenía sus propias arterias, que tenía su pulso propio, ¿no? Todo va a arrancar con Ciro II, el Grande, en el siglo VI antes de Cristo, que va a ser el arquitecto de ese imperio, ¿no? El encargado de unir la Mesopotamia, de unir Anatolia, de unir Irán, Egipto, todo bajo una sola autoridad. Ciro va a ser el que inventa el concepto de ese imperio funcional, ¿no? Con caminos, con sistema de correos, de tributos, con tolerancia religiosa, con administración local. Un tipo que entiende que no necesariamente se necesita destruir para gobernar. Solamente había que hacer que todos entendieran quién estaba mandando, quién estaba arriba de esa pirámide organizativa, política, social, ¿no? Lo va a seguir Darío I, catalogado como el organizador, ¿sí? También ahí en el traspaso entre el siglo VI y el siglo V a.C., un tipo que divide el imperio en las famosas satrapías, que son estas provincias con gobernadores designados, un tipo que crea un sistema fiscal bastante regular, que extiende las fronteras hasta el Indo, por ejemplo. Bajo su mano, bajo la mano de Darío I, Persia se convierte en la gran, debería decir antes que nada, en la primera superpotencia de la historia, ¿no? Una mezcla de diplomacia, una mezcla de control económico, de fuerza también, fuerza bruta en montones de casos, ¿no? Pero hay un punto ciego en todo este mapa del imperio persa que estoy dibujando rápidamente porque insisto que ya tenemos un episodio destinado particularmente al imperio persa. Pero hay un punto ciego en ese mapa, que es el oeste. Ahí donde la costa jónica del Asia Menor, la actual Turquía para que nos ubiquemos, una región que estaba habitada por los griegos, ¿no? Ciudades como Mileto, como Éfeso, que hablaban griego, que comerciaban con Grecia, y fundamentalmente ciudades que odiaban pagarle tributo a un rey extranjero. Y ahí va a ser justamente el lugar, la geografía en la que se va a encender la mecha con la denominada revuelta jónica. Vamos a ver qué pasó ahí adentro. Resulta que en el año 499 a.C., estas ciudades se levantan contra el dominio persa. No son ciudades que tengan grandes ejércitos, no es que estén muy desarrolladas desde lo militar, desde la técnica militar, desde la organización bélica, pero sí tienen unos aliados que son medios incómodos, que van a ser Atenas y Eretria, ciudades que empiezan a enviar barcos para apoyar esa revuelta en contra del dominio persa. Las tropas griegas empiezan a llegar, incluso empiezan a incendiar ciudades, incendian una ciudad en particular, que es la ciudad de Sardes, una de las capitales persas en Asia Menor, y a esto Darío I lo toma como una afrenta personal, ¿no? Y como buen monarca persa del siglo V a.C., Darío ni olvida ni perdona lo que pasó en esa revuelta, ahí en esta parte, esta revuelta jónica, ¿no? Se dice que Darío le ordenó a un sirviente personal a que le repitiera 3 veces al día mientras comía, que les recordara esta frase textual: Señor, acuérdese de los atenienses. O sea, no se olvide de lo que han hecho los atenienses. ¿Sí? Darío se lo toma personal. Es el eco de esa frase, ¿sí?, el que se va a terminar convirtiendo en la antesala de las guerras médicas. Guerras médicas que enfrentan a griegos contra persas. Guerras médicas que se van a llamar así no porque combatieran cirujanos, anestesiólogos, médicos generalistas ahí adentro, sino porque los griegos llamaban medos a los persas. Por eso estas guerras se van a llamar guerras médicas, porque fueron contadas por los griegos con su versión, que va a ser la que llega hasta nosotros, y de ahí su denominación. Cuestión: en el año 492 a.C. empieza la primera guerra médica, pero va a ser en el año 490 a.C. cuando Darío lanza su venganza, no sé si decirle venganza final, pero la venganza ahí, digamos, con los pies de punta, va con todo. Si quiere borrar a Atenas del mapa,
Hay una flota que cruza el mar Egeo con miles de soldados, arqueros, jinetes, infantería de élite, todo con el simple objetivo de castigar a Atenas y de hacer arrodillar a Atenas frente a Persia. Y ahí, en una llanura costera llamada Maratón, se produce uno de esos giros que parecen mitología, pero que verdaderamente están en las fuentes, ¿no? 10.000 atenienses, y 1.000 plateos derrotan a este ejército persa que al menos contaba con el doble de soldados. Los hoplitas, que eran soldados de infantería pesada de la antigua Grecia, avanzan corriendo. Los arqueros persas no logran romper esa primera línea y la infantería pesada griega demuestra que el escudo, que el bronce, que la coordinación pueden mucho más que el número. Primer aviso, anoten esto, una buena organización puede más que el número. Y por primera vez, los griegos descubrieron que un ejército libre, un ejército que defiende su tierra, podía llegar a vencer al imperio más poderoso de la tierra por esos momentos, por más que los superara o que los doblegara en número. Por el lado de los persas, Darío, que ya venía recontra caliente con los atenienses, jura que esta derrota en Maratón no iba a quedar así. Pero la vida quiso que Darío partiera al otro mundo, ¿no? El tipo murió. Poco tiempo después de esta batalla muere, pero su herencia, ¿sí?, una herencia que va a estar cargada por la humillación que le dieron los griegos a los persas, queda en manos de su hijo, que va a ser Jerjes I. Y Jerjes no es un improvisado. Jerjes era un monstruo de la logística. Era un monarca, se dice que muy refinado, súper político, ¿no? Hábil, negociante. Ahí cuando hay que aplastar, aplasta, y cuando hay que negociar, negocia. Consciente, ampliamente consciente, de que necesita una victoria contra los griegos para legitimar su reinado. Entonces reúne lo que un historiador griego antiguo llamado Heródoto describe como la mayor expedición jamás vista. ¿Qué hace Jerjes, este monstruo de la logística? Empieza a ordenar decenas de pueblos, de etnias, en miles de barcos, cargados con elefantes, cargados con, hombres de las más diversas profesiones, ingenieros, zapadores, carpinteros, esclavos, ¿sí? Y empieza a construir un puente flotante sobre el famoso Helesponto. El Helesponto es el nombre que recibía en la antigüedad, el nombre antiguo, del estrecho de los Dardanelos que conocemos hoy en día, ¿no? Empieza a formar este puente flotante de 2 kilómetros de largo para cruzar de Asia a Europa con toda esa comitiva que estaba llegando. Pero resulta que una tormenta le destruye esa obra. Entonces, ¿qué hace Jerjes? Escuchen esto porque habla de la mentalidad de este muchacho, ¿no? Jerjes se dice que, tremendamente cargado de ira, de furia contra el mar, ordena a sus hombres azotarlo y arrojarles grilletes. Y ustedes dirán, ¿a quién? Al mar. O sea, el tipo se enoja con el mar y lo manda a azotar y a tirarle grilletes, como si la naturaleza fuese súbdita de él mismo, ¿no? Bueno, eso es Jerjes, eso lo pinta, ¿no? Un rey que no solamente pretende gobernar a los hombres, sino que pretende mandar también sobre los elementos de la naturaleza. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente importa es lo que está planeando en el fondo Jerjes, que es ni más ni menos que una invasión total a Grecia. Hay que pagar esa humillación que todavía pesaba sobre las espaldas persas. ¿Sí? El tipo quiere una invasión total, por tierra, por mar, por intermedio de la política, por intermedio del miedo. No se podía en esos momentos todavía por aire, porque si no también lo hubiera hecho. ¿Sí? El tipo quería una invasión total. El mensaje que estaba enviando Jerjes era totalmente claro. Grecia iba a ser el ejemplo número 1 de la obediencia hacia los persas o de la ceniza total por no obedecer a los persas. Pero podemos preguntarnos en este punto una breve preguntita, ¿no? ¿Qué era Grecia
en ese momento? ¿Qué era Grecia frente a este monstruo que era Persia, que era Jerjes I? Bueno, Grecia, como vamos a profundizar en nuestro curso en diciembre, era un conjunto de polis, no era una entidad, no era un imperio. Como hablamos del Egipto antiguo, bueno, sí, tenemos el imperio. Hablamos de Persia, tenemos un imperio. Hablamos de Babilonia, hablamos de Roma, Bueno, Grecia no era una unidad política. Grecia era un conjunto de polis, es decir, de ciudades-estado independientes, cada una con sus leyes, con sus ejércitos, con sus dioses propios, a veces aliadas, casi siempre enemigas, la mayoría de las veces enfrentadas entre sí. Ahí, en ese contexto político griego, en ese enjambre de ciudades-estados independientes, ¿sí?, es en donde se encuentra Grecia frente a Persia. Y en todo ese lío hay dos ciudades-estado, hay dos polis que rivalizan fuertemente. Por un lado, Atenas y por otro lado, Esparta. De hecho, se detestaban. Una representa la libertad, la razón, la filosofía, la democracia en algún momento, y la otra representa todo lo contrario: el orden militar, el orden castrense, la disciplina, ¿sí?, la férrea disciplina espartana. Y sin embargo, pese a todo esto y todas estas diferencias, sabían estas dos polis, Esparta y Atenas, que si no cooperaban, que si no se juntaban, podían llegar a desaparecer. Entonces, frente al peligro que representaba el gran ejército persa de Jerjes I, se forma una alianza que se llamó Alianza Panhelénica, la primera gran coalición griega. No estamos diciendo que hay un imperio, que a partir de ahora deja de haber ciudades-estados y empieza a existir una unidad política. No, hay una alianza de ciudades-estados, dirigida por Esparta en tierra y dirigida por Atenas en el mar, controlada al menos por Atenas desde el mar. Pero es una unión bastante frágil, debería decir, porque incluye otras ciudades que también tienen sus propios recelos, sus propios intereses. Por ejemplo, la polis de Tebas, que coquetea con Persia; Argos, que se mantiene neutral; ciudades que esperan a ver quién gana antes de decidir de qué lado posicionarse, ¿no? Entonces, en resumen, ya vimos a esta altura lo que significaba Persia, lo que era Persia. Ya vimos que la Grecia que va a enfrentar a Jerjes no era una Grecia de unanimidad, sino más bien de emergencia, ¿sí? Una Grecia que se une solo por miedo. Dirá Borges, no nos une el amor sino el espanto. Bueno, acá está pasando más o menos lo mismo. Pero que en esa unión va a inventar algo mucho más fuerte que el miedo, que fue la identidad, que ya retomaremos a medida avancemos. Cuestión: así está el tablero, así está el mapa en el año 480 a.C., ¿no? Un imperio que quiere castigo, ¿sí?, que es el imperio persa, un conjunto de ciudades que no saben obedecer, que no saben unirse más que por esta cuestión de emergencia, y al medio, entre ambas, un desfiladero llamado Termópilas, donde se cruzarán las dos formas opuestas de entender el mundo. Para los persas, el orden se construía verticalmente desde arriba. Para los griegos, la libertad se defendía desde abajo. Y en ese estrecho paso de roca y de vapor que ya vamos a ver, que son las Termópilas, esas dos ideas sobre cómo construir el mundo se van a chocar. No se van a chocar solamente por el control de un terreno, sino que se van a chocar por el derecho a decidir quién manda sobre el hombre, si el rey o la conciencia. Nos vamos a meter ahora en uno de los puntos más importantes de esta historia, al menos a mi criterio, que es la geografía, porque esta batalla se la conoce como la batalla de las Termópilas, ¿sí? Entonces tenemos que meternos a ese paso de las Termópilas. Tenemos que agarrar el mapa físico, como decía la profe en la secundaria, ¿no? O el profe, lo que fuera. Porque a veces, créanme, los paisajes, los terrenos, pueden llegar a decidir mucho más que los hombres. Y Grecia, con su geografía de montañas, de valles angostos, de mares que están mordiendo ahí la costa, ha sido siempre un tablero donde el terreno mandaba más que los números.
En el año 480 a.C., cuando Jerjes cruza con su ejército de pueblos y de lenguas súper variado, con un abanico étnico y cultural impresionante, los griegos sabían que no podían enfrentar a Jerjes en campo abierto. Eso sería claramente un camino directo a la muerte, ¿no? Era un suicidio prácticamente. La única posibilidad que había era tratar de encoger el mapa, de achicarlo, de hacerlo finito. Y ahí entra en escena un cuello de piedra, un paso súper estrecho, un lugar donde la tierra literalmente humea, que son las Termópilas. El nombre Termópilas significa en griego puertas calientes, y no es un título épico, ¿no? Es en sentido literal, como les decía. En ese punto, entre el Calídromos y el mar Egeo, ahí empiezan a brotar unos manantiales sulfurosos que todavía hoy tienen un olor bastante particular, ¿no? A azufre, a sal. En la antigüedad, el paso era tan angosto que apenas podían avanzar 2 carros de frente. Y de un lado tenías el acantilado, del otro lado el mar, y en el medio una franja de tierra húmeda, de tierra caliente, de tierra rugosa, ¿no? Era lo que podríamos decir un embudo, ¿sí? Un punto estratégico para los griegos, porque ahí la inmensidad del número del ejército persa no iba a poder desplegarse en todo su esplendor. Ahí sí que verdaderamente ser muchos no servía de nada. Algo que les dije al comienzo, que anotaran, que recordaran, que tuvieran en cuenta. Los griegos conocían muy bien su fisonomía, vamos a decir, ¿no? Conocían, está mal dicho como lo estoy planteando, pero digo, conocían muy bien su geografía, conocían bien su mapa, conocían bien su terreno. Ese lugar era la puerta natural hacia el corazón de la Grecia central. Desde el norte, cualquier invasión tenía que pasar por las Termópilas antes de llegar a Beocia, antes de llegar al Ática, antes de llegar finalmente a Atenas, que era, como ya sabemos a esta altura, el objetivo final de los persas. Quien controlara el paso de las Termópilas controlaba el acceso al resto de Grecia. Ahora, ¿por qué ese lugar fue elegido y no otro para poder detener al gigante ejército pluricultural, vamos a decir, y lleno de esclavos que tenía Jerjes? Bueno, va a haber un consejo, que va a ser el consejo de esta alianza panhelénica, que se lo conoce de hecho con el nombre de Consejo Panhelénico, que se va a juntar, y ahí adentro se van a evaluar varias opciones para intentar detener a Jerjes. Había un paso en Tempe, en la zona de Tesalia, un poquito más al norte, que parecía ideal, pero los griegos descubrieron en ese consejo panhelénico que ese paso en Tempe podía ser flanqueado fácilmente por los caminos de montaña, ¿no? Había otro punto en Fócida que era demasiado abierto. Entonces dijeron, a ver, ¿qué elección tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, tenemos solamente las Termópilas. Solamente las Termópilas ofrecían la combinación perfecta, ¿no? Un corredor angosto, terreno elevado al oeste y al este el mar que bloqueaba, digamos, esa parte lateral. La estrategia iba a ser bastante simple, iba a ser brillante, dicen algunos, pero no deja de ser simple, por más que pueda ser brillante también, que era detener a los persas ahí, mientras una flota aliada de esta misma alianza panhelénica se situaba frente a Eubea, en el estrecho Artemisio, ¿sí? Y desde ahí se contenía a la armada persa, ¿no? A la armada enemiga. O sea, la tierra por Termópilas, el mar por Artemisio, iban a estar funcionando en espejo. Si una de las dos líneas caía, la otra quedaba expuesta. O sea, era una doble defensa, porque siempre que se habla de la batalla de las Termópilas, pensamos, digo, en la película 300, que calculo que todos la hemos visto en algún momento, y siempre pensamos primero en los 300, que ya vamos a ver que hay ahí un chamullito interesante, pero sobre todo pensamos en ese corredor estrecho, ¿no? Bueno, esto era una defensa doble, como un candado de 2 llaves, imaginemos, ¿no? Las Termópilas en tierra y Artemisio en el mar. Si una puerta se abría, la otra ya no servía más, ¿no? Y si nos situamos
por un momento, en el terreno de la estrategia bélica griega, del lado griego, podemos decir que el paso ofrecía una compensación que era crucial, ¿no? Porque permitía neutralizar la ventaja, la amplísima ventaja numérica que tenían los persas. Ahí adentro de ese paso, los arqueros no iban a poder desplegar lo que era habitual en ellos, que era una lluvia de flechas, no iban a poder ser eficaces con esa táctica. La caballería persa no iba a tener espacio para maniobrar. La infantería ligera persa, acostumbrada a la movilidad rápida, iba a chocar contra el mar de un lado, o contra la montaña del otro, o contra el bronce griego al frente, ¿no? Bueno, cada metro del camino en ese paso de las Termópilas podía ser defendido por una falange de hoplitas con escudo, con lanza y con disciplina. ¿Sí? La montaña impedía rodear el paso por un costado, el mar cerraba por el otro, era literalmente un embudo. Un embudo perfecto para detener al ejército del gran imperio persa. Ahora, el mapa mental de la estrategia griega no era triunfar en las Termópilas. Nunca la batalla de las Termópilas fue pensada como una posibilidad de victoria. Era una locura pensar eso porque los persas eran tremendamente superiores en cuanto a lo numérico. La decisión de ir a las Termópilas, como ya dije, fue una decisión de la alianza panhelénica y no fue una decisión aislada de una sola persona o de solamente Leónidas, el rey espartano, como se lo suele presentar. Todos esos aliados en conjunto comprendieron que las Termópilas no iba a ser una batalla final. Las Termópilas no iba a ser la pulseada definitiva contra los persas. Ahí no se iba a tratar de ganar. Y se preguntarán ustedes qué corno iban a hacer entonces y no iban a una batalla con el objetivo de ganar. Iban, les respondo yo, con el objetivo de demorar el avance enemigo. Cada día que los griegos resistieran en ese punto de las Termópilas, iba a permitir a las ciudades del sur empezar a preparar sus defensas, empezar a evacuar su población, empezar a consolidar la flota ateniense para enfrentar a los persas. Las preparaba a esas ciudades del sur para elegir en qué lugar y de qué forma dar la batalla decisiva. Y mientras tanto, poder demorar a los persas, ¿sí?, todo lo que se pudiera, e infringirle el daño psicológico que se pudiera infringir. ¿Sí? Las Termópilas, insisto en esto, no eran un destino, un fin en sí mismo, ¿no? Eran una especie de reloj de arena, ¿no? Cada grano que caía era un barco más que se preparaba dentro de las ciudades griegas del sur, era un ciudadano más que estaba a salvo, ¿sí? Era una polis más que se iba preparando para así enfrentar una posible e hipotética batalla final. Pero lo que muy pocos saben es que la batalla de las Termópilas fueron solamente la mitad del plan. Yo lo mencioné recién al pasar, ¿sí? Pocos saben que había otra parte de este plan que era Artemisio. Porque mientras los espartanos, junto con algunos de sus aliados, que ya vamos a ver, porque no eran solamente espartanos los que fueron a las Termópilas, se apoyaban en ese paso terrestre, la flota griega, compuesta principalmente por atenienses, corintios, eubeos, se situaba en Artemisio, que era un estrecho, un paso marítimo súper finito, ubicado a unos 50 kilómetros al este de las Termópilas. O sea, ahí se van a enfrentar la gigantesca flota persa, ¿sí?, en batallas de desgaste con la misma lógica, exactamente la misma lógica calcada, igual que lo que estaba pasando en tierra, ¿no?, que lo que estaba pasando en Termópilas. ¿Sí? La lógica era la misma, aprovechar el estrecho para anular esa superioridad numérica del enemigo. Durante 3 días, mientras las lanzas espartanas y la de sus aliados contenían al ejército de Jerjes, como ya veremos, los remos atenienses, los remos corintios, los remos eubeos, estaban haciendo lo mismo contra las naves persas en Artemisio. O sea, tierra y mar estaban respirando al mismo ritmo. Ya vamos a ver con qué resultado. Cuestión,
Para sintetizar esta parte y que ya vaya quedando todo más claro, las Termópilas no van a ser elegidas, o sea, el lugar, el paso de las Termópilas no va a ser elegido por azar, ni por romanticismo, ni por capricho de una persona en particular. Van a ser una decisión matemática, va a ser una decisión táctica, va a ser una decisión política, ¿sí? Porque en ese corredor de roca, de vapor, los griegos apostaron todo lo que tenían a una sola carta. Los tipos se jugaron a que la inteligencia iba a poder más que la fuerza y que el terreno en el cual se iban a enfrentar les podía dar tiempo, no necesariamente la victoria, sino tiempo. Y fue en ese embudo en donde nació algo más que una resistencia, ¿no? Nació la idea de que en la historia, a veces, el tamaño no importa si sabes exactamente dónde pararte. Si sabes qué lugar elegís para pelear, no importa el tamaño de las fuerzas que se estén enfrentando. Y justo en este punto entra en escena él. El personaje que quienes seguramente conocen la historia de esta batalla deben estar pensando y deben estar esperando, ¿por qué no hablas de Leónidas? Vamos a meternos con Leónidas. ¿Quién fue Leónidas? Leónidas había nacido en el año 540 a.C., perteneciente a una de las dos familias reales de Esparta, los famosos Agíadas, descendientes, según ellos decían, de Heracles, ¿sí? Posteriormente devenido en Hércules en la mitología romana, pero no era el heredero natural al trono espartano, era su hermano mayor, Cleómenes, el gobernante, ¿no? El que ocupaba el trono, de hecho lo precedía en la línea de sucesión, ¿no? Leónidas, por lo tanto, como no era heredero al trono, va a vivir lo que no viven los destinados al trono, lo que no viven los príncipes. Entonces, al tipo le tocó cursar la educación completa del ciudadano espartano. Pasó por la famosa Gogé, ¿sí? Esa escuela que no enseñaba precisamente a leer y a escribir, ¿no? a leer poesía, a filosofar, sino que era una escuela que desde muy temprana edad te invitaba muy poco cordialmente a resistir el frío, a resistir el hambre, a resistir el dolor sin abrir la boca, sin mencionar una palabra, sin un quejido. Como vamos a estar desarrollando nosotros en nuestro curso sobre la antigua Grecia, Esparta era una ciudad cuartel. Todo se pensaba y todo se hacía pensando en la guerra. Incluso la formación de los niños que desde muy temprana edad ingresaban a esta Gogé a aprender a matar y aprender también a morir con la dignidad de un soldado espartano. Aprender a dormir en el suelo, a robar sin ser descubierto, a convivir con fieras en el bosque, en la noche, solos, no importa. Hay que aprender a matar y a morir, y fundamentalmente a morir de pie, con la dignidad, como les decía recién, de un soldado espartano. Pero cuando la muerte de su hermano y la de su sobrino lo van a poner de pronto en el trono a Leónidas, Esparta descubre que su rey era verdaderamente un soldado gracias a esa educación que había obtenido. O sea, Leónidas no aprendió a mandar desde un trono, sino que aprendió a mandar desde la formación militar. Y eso en Esparta era una credencial, era un currículum que importaba muchísimo, que legitimaba muchísimo en esta ciudad cuartel, en esta ciudad militarizada. Tener esa formación específicamente militar desde muy pequeño sumaba puntos. Y para entender el liderazgo que Leónidas va a desarrollar en Esparta, hay que entender el sistema que lo moldeó. Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa Retra, la constitución, entre comillas, de Esparta, que era atribuida a Licurgo, ¿sí? Una constitución que no era un documento en sí, era una tradición, una tradición con vida propia, ¿no? Una tradición que decía cómo debía organizarse la ciudad, qué valor tenía la palabra, ¿sí? Enseñaba, sobre todo, que la ley estaba por encima del rey. Recién les decía que Esparta era una ciudad sumamente militarizada. Hay autores que dicen que Esparta no tenía murallas, directamente porque los ciudadanos espartanos eran la muralla. Y cada uno de ellos estaba programado desde niño para ser parte de un todo
que no admitía grietas. La Gogé, por otra parte, había hecho de cada espartano un engranaje perfecto en esa maquinaria militar. No había lugar para la improvisación, no había lugar para el miedo, no había lugar para la desobediencia. De hecho, aquellos recién nacidos que tenían algún problema físico eran directamente arrojados desde un acantilado porque no servían, no eran funcionales para la guerra. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, en Esparta, morir en combate no era una tragedia, era un honor cumplido. Sobre ese credo se levanta, por ejemplo, la figura de Leónidas. Y ese credo explica por qué, cuando el consejo panhelénico, que les decía recién, discutía dónde ir a detener a los persas, Esparta no duda en ofrecer a su rey. Dice, acá está Leónidas, Leónidas va a ir y se va a hacer cargo de eso, porque en Esparta mandar no era un privilegio, era una carga y había que cumplir con esa carga, aunque incluso la muerte fuera algo seguro en esa decisión. Y la decisión de marchar hacia las Termópilas por parte de Leónidas no va a ser una decisión simple, no va a ser una decisión fácil de tomar. Va a ser una decisión cargada de política, cargada de religión, cargada de leyes. Una decisión que lo llevó a enfrentar incluso su propio destino, ¿no? Porque resulta que Esparta, en esos momentos, estaba en medio de las Carneas, que eran unas fiestas religiosas dedicadas al dios Apolo, en las que estaba prohibido iniciar campañas militares. Y además, el calendario en esa época coincidía con los Juegos Olímpicos. O sea, por tradición, durante esos días, toda guerra tenía que ser suspendida. Pero claro, ¿qué hacer cuando la religión te está diciendo, esperá, y la historia te está diciendo, dale, es ahora? Cuando los persas te están poniendo el puñal en la espalda y sabes que se te va a venir la noche enseguida, el propio Leónidas se encuentra frente a este dilema, ¿no? El tipo podría haberse refugiado en la ley, podría haberse escudado en los dioses, podría haber ganado tiempo, pero ¿saben qué? No lo hace. El tipo sabe que Jerjes está cruzando el Helesponto, sabe que los persas avanzan por la región de Tesalia y sabe Jerjes particularmente, que cada día perdido es una ciudad menos para defender. Entonces, el tipo propone un gesto que va a estar a la altura del desafío que tiene por frente, ¿no? Que es marchar con un contingente reducido, un cuerpo simbólico, digamos, ¿no? No una movilización total que lleve a mover todo el ejército, sino un cuerpo pequeño. Y ahí, en ese cuerpo pequeño, es cuando aparecen estos 300 hoplitas elegidos, todos con herederos varones por si no volvían de la batalla, acompañados por aliados de otras polis, que ya vamos a ver que hay el número 300 medio que se desdibuja. Los que son 300 son los hoplitas espartanos elegidos por Leónidas, todos con hijos herederos varones, ¿sí? Con el mandato particular de mantener la posición hasta que el resto de Grecia llegue en su ayuda. Muchos dicen que Leónidas desobedeció una ley sagrada, ¿no? En realidad, para mí, no va a ser desobediencia lo que define a Leónidas, sino que va a ser una interpretación. Si la ley prohibía salir con todo el ejército, él decidió salir con solamente una parte, 300 hoplitas, como una guardia personal de élite, ¿no? Así nace la expedición de Leónidas. Insisto, algunos van a decir, nace con desobediencia. Yo, por ejemplo, digo, nace con una interpretación de esa ley sagrada. Lo que sí, claramente, no nace, es como una ofensiva. ¿Sí? Esa partida de Leónidas no va con el objetivo de ser una ofensiva, de ganar, de triunfar en la batalla, sino como una misión de retardo, ¿no? Una barrera para ganar tiempo frente a la avanzada persa. Quizás el propio Jerjes sabía que no iba a volver. Muy probablemente el tipo la tenía clara que no iba a volver. Y sin embargo, con la serenidad, con el temple de ser el jefe de los espartanos, partió cumpliendo al pie de la letra la máxima espartana que dice, vuelve con tu escudo o sobre él. Y hacia allá partió Leónidas. Partió su séquito a ese paso estrecho, incómodo, sin escapatoria. Un paso que, si nos ponemos poéticos, como me gusta en estos últimos episodios, era la metáfora perfecta de Esparta. Vivir apretado entre la ley y la muerte, y no retroceder ante ninguna de las dos. Ahora, ¿quiénes
fueron los que realmente pelearon por el lado de los griegos en esta batalla? Porque acá nos tenemos que poner en el rol de jueces y desarmar un poquito ese famoso mito de los 300 espartanos solos frente al mundo. Porque muchas veces nos contaron una historia bastante simple, ¿no? 300 espartanos contra 1.000.000 de persas. Fin, una batalla imposible, una derrota que fue gloriosa, un puñado de hombres ahí sosteniendo el peso del deber, del mundo griego. Pero como suele ocurrir con todas estas grandes epopeyas, la verdad siempre es un poquito más compleja y, a mi criterio, un poquito más fascinante de lo que es el mito. Para eso, debemos decir que en las Termópilas se alzó una coalición entera de polis griegas, ciudades que durante siglos habían peleado entre sí y que ahora, por una vez, comprendieron que si no se unían iban a desaparecer todas juntas y al mismo tiempo. Entonces, podemos preguntar, ¿los 300 espartanos fueron reales? Sí, fueron reales, pero no fueron los únicos. Fueron elegidos personalmente por Leónidas, como les dije recién, todos veteranos, todos con un hijo varón que asegurara la descendencia de su casa, una especie de sacrificio calculado, ¿no? Como ya les conté, justo en esa época había una ley espartana que prohibía movilizar el ejército completo durante las fiestas de las Carneas, por lo que el rey marcha con este contingente reducido, acompañado además, no solamente por los 300 hoplitas, sino que este es un dato que muy poco se sabe, acompañado por unos 900 hilotas que transportaban víveres, que transportaban armas, que transportaban el equipo de guerra. Se preguntaron ustedes qué son o qué eran los hilotas. Bueno, los hilotas eran algo así como esclavos, pero no eran esclavos comunes, eran servidores del Estado para la guerra, que llegado el momento también podían llegar a usar una lanza y defender a Esparta, en este caso a la Grecia en su conjunto. La cuestión es que esos 300 hoplitas, endurecidos por toda la formación militar, por la gogué, que desde los 7 años estaban metidos adentro de esa escuela, representaban el espíritu más férreo de Esparta, ¿no? La disciplina, la resistencia, la obediencia, ¿sí? Que no se discutía ante nada, incluso ante la muerte. Había que obedecer, fin de la cuestión. Pero alrededor de ellos había miles de otros soldados. Heródoto, que lo contó casi un siglo después, y es una de las principales fuentes que tenemos para entender la batalla de las Termópilas, Heródoto va a ser el encargado de calcular la suma de cerca de 7.000 hombres que se reunieron en ese estrecho corredor de piedra y mar, ¿no? Estaban los tespios, que eran los habitantes de la ciudad de Tespias, que fueron los únicos en quedarse junto a Leónidas cuando todo se perdió. Estaban los tebanos, ¿sí? de la ciudad de Tebas, en Grecia, por las dudas, no en Egipto, que combatieron forzados por su ciudad, que era aliada de los persas, que en algún momento van a cargar con el estigma de la traición. Estaban los focidios, estaban los locrios, todos encargados de custodiar los flancos montañosos. Había contingentes de corintios, de arcadios, de beocios, que habían respondido también a ese llamado de la alianza panhelénica. Si no era solamente una falange de héroes, como lo pintó la épica, era una alianza de hombres comunes enfrentados por una fuerza que parecía, inabarcable, ¿no? Cada uno va a llegar a ese paso de las Termópilas por razones diferentes, unos por deber, otros por orgullo, algunos por fe, otros porque no había otro lugar a donde ir. Ahora, todos iban a terminar compartiendo la misma suerte. Del otro lado del desfiladero se extendía lo que era el ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás, ¿no? Es más, algunos dicen ni siquiera era un ejército, era un continente completo. Jerjes había reunido tropas de todo su imperio: persas, medos, lidios, egipcios, fenicios, babilónicos, bactrianos, indios, tracios, griegos jonios, que marchaban obligados contra sus hermanos, vamos a decir entre comillas. Era una Babel. Ese ejército de persas era una Babel de lenguas, de armaduras, de creencias, de sistemas de lucha, de armas, que avanzaban todos bajo un mismo mando, bajo un mismo látigo, porque todos eran esclavos del imperio persa. Heródoto, que va a disfrutar siempre de los excesos y de algunas exageraciones, habló de millones.
los cálculos modernos, siguiendo la línea del terreno en aquellos momentos y un par de rastros arqueológicos, bueno, esos cálculos modernos bajan un poquito considerablemente la cifra, alrededor de unos 200.000 persas, lo cual sigue siendo una enormidad para la época, ¿no? 200.000 contra 7.000 estamos hablando, ¿no? Para bajar hay tiempo, como dice un amigo mío vendedor, ¿no? La cuestión es que en el centro de ese ejército se hallaban, en el ejército persa, se hallaban los famosos inmortales, que eran 10.000 soldados de élite que mantenían su número intacto, ¿no? Si uno caía, lo reemplazaba otro, unos tipos que daban ahí una imagen de orden, de poder absoluto, de un imperio que no necesitaba explicar su autoridad porque directamente encarnaba esa autoridad. Ahí estaban estos inmortales que también en la película 300 se ven un poco reflejados, más poéticamente, con algunas licencias, pero fueron una parte activa de ese enfrentamiento. Y así, frente a frente, se van a encontrar dos mundos opuestos. Los persas, que luchaban por un rey divino, ¿sí? Por este Jerjes I, el hijo del cielo, un tipo con un poder que se extendía desde el Indo hasta el mar Egeo. Y del otro lado los griegos, que combatían por sus ciudades, que combatían por la posibilidad misma de decidir, por esa palabra tan nueva, tan peligrosa en el siglo V a.C., que era la libertad. Los tipos no obedecían a un dios, no obedecían a un emperador, obedecían a una idea. Y esa idea, aunque todavía frágil, va a tomar forma entre la bruma, entre el olor a azufre de las Termópilas, y será la idea que veremos si logra triunfar al final de este episodio. La historia va a simplificar mucho el relato porque siempre el mito necesita, ¿no? de héroes solitarios, de números redondos, de frases que también suenen un poquito bien en una lápida, por ejemplo. Pero lo que realmente ocurrió en las Termópilas fue mucho más profundo, ¿no? 7.000 hombres de distintas polis griegas unidos por la urgencia, ¿sí? Unidos por el miedo, por el horror, enfrentan al ejército más poderoso de su tiempo. Y lo van a hacer sabiendo que no iban a ganar. Ahí es donde está lo loco de todo esto, ¿no? Quizás por eso la resistencia de los griegos en las Termópilas se volvió eterna. Porque en ese desfiladero estrecho, al borde del mar, Grecia descubrió que a veces el valor no está en la victoria, sino que está en esta porfiada, ¿no? En esta obstinación de resistir cuando todo parece perdido. Fue la primera vez que un pueblo entero se reconoció en la decisión de unos pocos. Y desde ahí en adelante, cada vez que el mundo recuerda a las Termópilas, lo que se está honrando no es simplemente la gloria de Esparta, ni la de Leónidas, ni la de sus 300, sino la posibilidad siempre humana de no arrodillarse. Ahora, la guerra antigua no era un asunto de masas anónimas, ¿no? No era una cuestión ahí de anonimato, sino de ritmo, de disciplina, de centímetros todos contados al detalle, ¿no? Y en las Termópilas, el terreno, tal y como venimos marcando, era el verdadero protagonista. Un corredor angosto entre la montaña Calídromo y el mar Egeo, apenas lo suficiente para que unos pocos hombres formaran una línea y bloquearan el paso de un ejército entero. Ahí la cantidad, el número del imperio persa se volvía realmente irrelevante. Lo que importaba era quién podía mantener más tiempo la posición, quién podía resistir sin abrir los huecos, ¿no? Y en eso los griegos, y sobre todo los espartanos, eran maestros. Ahí cada hoplita espartano llevaba la famosa panoplia, el equipo completo del soldado ciudadano, ¿no? Un oplón, un escudo redondo de bronce, de madera, que cubría del mentón a las rodillas, una lanza dori de más de 2,5 metros, afilada por un extremo y con una punta de bronce en el otro, que una lanza útil para rematar al enemigo o para mantenerlo a raya. Llevaba una espada corta, que era la xipos, pensada para el combate cuerpo a cuerpo cuando la formación se apretaba demasiado. A eso se le sumaba el casco, la coraza, las grebas, todo el símbolo de la polis espartana grabado ahí, ¿no? Bueno, todo eso junto, para que ustedes se den una idea,
pesaba más de 30 kilos, pero ese peso era toda la identidad del espartano, ¿no? El hoplita no estaba luchando solo, luchaba como parte de un muro de carne, de hueso, de bronce que se movía al unísono, ¿no? Digo, cada escudo cubría el flanco izquierdo del compañero, cada lanza avanzaba como una extensión del cuerpo del grupo. La falange era prácticamente una coreografía colectiva donde el valor individual servía únicamente para sostener el ritmo, ¿no? Una coreografía ensayada, practicada al detalle, no debía fallar, y si fallaba uno, caían todos. Y en las Termópilas, esa formación va a encontrar su escenario perfecto, ¿no? El paso era tan estrecho que anulaba la caballería y anulaba el uso masivo de arqueros. Las oleadas persas chocaban una y otra vez contra ese muro griego sin poder desplegar la superioridad numérica, ¿no? Los hoplitas estaban ahí protegidos por sus escudos, avanzaban, retrocedían, siempre con precisión matemática, pero mantenían su lugar. Peleaban por turnos, rotaban líneas cada cierto tiempo para no agotar a los hombres del frente. Heródoto nos dice que la lucha fue casi rítmica, ¿no? Como el trabajo, dice Heródoto textualmente, ¿no? Como el trabajo de un herrero golpeando el yunque. Pero los griegos retrocedían unos pasos, dejaban que el enemigo se abalanzara y creyera que estaban retrocediendo vencidos, entonces volvían a la carga, volvían a cerrar, se empujaban con las lanzas desde una altura que los persas no podían igualar. Imagínense ustedes en primera persona eso, ¿no? Cada ataque persa terminaba convertido en una pila de cuerpos, ¿no? Ahí era pisar el cadáver de tu compañero para tratar de vencer. Y ese ejército persa era esto que les decía recién, ¿no? La expresión de una civilización totalmente diferente, ¿no? Una infantería ligera, rápida, pensada para un campo abierto, ¿no? Para ese estrecho. Tipos que usaban escudos de mimbre, que eran resistentes al sol en el desierto persa, pero eran inútiles contra la falange hoplita griega, ¿no? Usaban arcos, usaban jabalinas, usaban armas de distancia que en ese corredor no tenían efectividad. Tenían espadas curvas como la falcata, como el copis, que eran buenos en el duelo individual, pero nuevamente inútiles contra un muro compacto como la falange hoplita. Los inmortales, este cuerpo de élite del ejército de Jerjes que les nombraba recién, van a ser enviados como segunda oleada contra la promesa de quebrar a los griegos, pero tampoco van a poder. ¿Sí? Las flechas persas tampoco van a ocasionar daño frente a la falange hoplita. Entonces, todo se volvía complicado para los persas. Y ahí Leónidas entendió algo que muchos generales muchas veces olvidaron en su ambición por ganar una batalla. Leónidas no necesitaba derrotar a Jerjes. Insisto en esto que lo marqué hace un ratito. Solamente Leónidas necesitaba detenerlo, demorarlo. Cada hora que el ejército persa perdía en las Termópilas era una hora más para que el resto de Grecia se organizara para enfrentar definitivamente, sí, a Jerjes. Por eso la resistencia no era solamente un acto de heroísmo, era una estrategia que estaba calculada al más mínimo detalle. El propio Jerjes, desconcertado ante la eficacia de esa muralla humana griega, ordenó ataques sucesivos durante 2 días y siempre con el mismo resultado. ¿Sí? Siempre con el mismo resultado. Los persas rompiéndose una y otra vez contra los griegos. Los espartanos sabían, a su vez, que su fuerza no estaba en el número, sino en la constancia. Y así, durante 3 días, el paso de esas tropas griegas va a ser un metrónomo mortal, ¿no? Una respiración única, colectiva, donde cada golpe de lanza era una afirmación de esa existencia. Acá estamos resistiendo. Y ahí, durante 3 días, los hombres de Leónidas van a convertir esa resistencia en todo un arte. 3 días que vamos a repasar uno por uno como si fuera un viaje, ¿no? Los invito a viajar ahí al paso de las Termópilas, a vivir al menos con el relato histórico, ¿no? Lo que fueron esos 3 días de batalla. Cuando el sol salió sobre Termópilas el primer día, se dice que el aire de ese paso tenía olor a azufre, a sal, tenía olor a fatalismo, si nos ponemos poéticos, ¿no?
Frente a ese paso estaba el ejército persa desplegándose ahí con todo su poderío, como un telón sin fin. Veamos, imaginemos, ¿no? Ahí filas de hombres, de estandartes que brillaban bajo el sol, que ondeaban en el viento, trompetas que resonaban como si fueran un trueno lejano, ¿no? Jerjes, que había esperado cuatro días antes de ordenar el ataque, convencido de que ante su mera presencia los griegos iban a huir. ¿Qué sucede? Cuando eso no ocurrió, Jerjes entendió que iba a tener que arrancar piedra por piedra ese paso para poder penetrar dentro de la Grecia continental. Y entonces ahí comienza la batalla. Ese primer día va a ser un ensayo brutal. Jerjes envía toda la infantería ligera, envía a hombres acostumbrados a combatir en terreno abierto, con escudos de mimbre, con corazas livianas. ¿Sí? Y ahí encuentra la traición del corredor de las Termópilas. Los griegos, alineados en una falange compacta, como les contaba recién, van a esperar el impacto, van a esperar ese primer choque. Heródoto va a ser el encargado de decirnos que las lanzas griegas atravesaban esos escudos persas como si fueran piel de pescado, dice Heródoto. El suelo se va a cubrir de cuerpos, se va a cubrir de sangre, los persas empiezan a retroceder y van a retroceder consecutivamente varias veces, empujados no solamente por las lanzas griegas, sino por la desesperación, ¿no? Cada intento de romper con la formación griega terminaba en una marea de hombres aplastados por sus propios compañeros, ¿no? Al final de ese primer día, Jerjes, enojado, enfurecido, manda a su tropa de élite, a los inmortales, creyendo que solamente el peso simbólico es, che, vienen los inmortales, abandonemos, van a decir los griegos. No, eso no sirvió absolutamente para nada. Es más, las lanzas largas que tenían los griegos le daban ventaja en esa formación de esa falange hoplita cerrada, ¿no? Los escudos pesados resistían las flechas, resistían los empujes. Del otro lado los inmortales iban cayendo, otros iban ocupando su lugar, ¿sí? Se iban rompiendo paso a paso. Y cuando cayó la noche, Jerjes comprendió que había subestimado a esos hombres griegos. El segundo día va a empezar con un nuevo ataque persa, ¿sí? Un nuevo ataque persa bastante más desesperado, bastante menos ordenado, ¿sí? Con una furia que provenía desde Jerjes, obviamente, que iba chocando contra esa frialdad del cálculo espartano, ¿no? Leónidas, conociendo el terreno, ¿sí? Ordena una táctica tan sencilla como efectiva, que era alternar las líneas, ¿no? Cuando la primera empezaba a fatigarse, retrocedía lentamente, sin romper la formación, obviamente, y una segunda línea iba avanzando para ocupar su lugar. Así, esa muralla de escudos griega no se rompía nunca, no se interrumpía, ¿sí? Y poco a poco los persas seguían sin poder doblegar al enemigo. Se dice que, de hecho también es Heródoto, nuestra principal fuente en esto, nos cuenta que Jerjes se levantó 3 veces de su trono, que estaba mirando la batalla de lejos, para gritar órdenes, ¿no? Se dice que había un olor a muerte tremendamente penetrante, mezclado con ese olor sulfuroso, con ese olor salitroso que era propio de las Termópilas, ¿no? Pero los griegos seguían ahí, resistiendo. Y cada hora que pasaba los convertía en algo más que soldados, los convertía en un símbolo. Por primera vez se dice que esa segunda noche los hombres de Leónidas creyeron, insisto, quizás por primera y por última vez al mismo tiempo, que la victoria era posible. Porque la tercera jornada va a empezar de manera totalmente diferente. Va a empezar con traición. Porque esa montaña que bordeaba el paso escondía un sendero estrecho que se llama el Camino de Anopea. Ese camino de Anopea, conocido por los lugareños, custodiado por un pequeño destacamento de fosidios, que eran estos que integraban los 7.000 que les comentaba al comienzo, va a terminar siendo descubierto, y pongámosles algunas comillas a descubierto, porque en realidad acá entra en escena un nuevo personaje que es Efialtes, un griego de Tesalia, que en realidad llamado Efialtes. Efialtes en sí
significa pesadilla, ¿no? Y verdaderamente va a ser la pesadilla de los griegos, porque no va a ser un villano de manual, sino que va a ser algo todavía más triste, ¿no? Un hombre que alguna vez soñó con ser grande, ¿sí? Pero que estaba en el bando equivocado. Las fuentes acerca de Efialtes no se ponen de acuerdo sobre los motivos que llevaron a este muchacho a traicionar a los griegos, ¿no? Heródoto habla de ambición, de la promesa de una recompensa económica por parte de los persas. Otros cronistas posteriores insinúan en algún resentimiento de Efialtes hacia Esparta, que habría rechazado su ofrecimiento de luchar entre los hoplitas por no estar preparado para el combate. Y acá hay un buen punto para romper otro mito que el cine nos trajo y en donde toda la mitología moderna se despegó completamente de la historia real, ¿no? Porque en la famosa película 300 lo vemos a Efialtes como un jorobado, con algunas cuestiones físicas ahí que le habrían impedido formar parte del ejército espartano, lo cual parecía haber sido su sueño, ¿no? Bueno, no hay ninguna fuente antigua que mencione que Efialtes tuviera una discapacidad física, ni que fuera jorobado, que fuera deforme, marginado por razones corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa imagen que aparece en la película 300, ese hombre encorvado, rechazado por los espartanos, rechazado por el propio Leónidas, ¿sí? Un tipo que por venganza entrega el paso a los persas, es netamente una licencia cinematográfica pura, ¿no? Una metáfora visual de la traición, no efectivamente un dato histórico real, porque ese Efialtes real, según Heródoto, en su libro séptimo, era simplemente un tesalio del pequeño pueblo de Malis, increíblemente muy cercano a las Termópilas, ¿no? Es más, era un hombre libre, era un hombre conocedor de la zona, probablemente un montañés acostumbrado a esos senderos. Sí, Heródoto no le adjudica ninguna deformidad, solo dice que buscaba una recompensa y que tras guiar a los persas por el atajo de Anopea, no solamente que nunca recibió el oro prometido, sino que terminó siendo asesinado poco tiempo después en un episodio menor fuera de toda épica. Sea como fuere, Efialtes buscaba reconocimiento, ¿sí? Y creyó que traicionando a los suyos iba a poder encontrarlo. A cambio de oro, a cambio de gloria, lo que fuera, ofreció Efialtes lo que Jerjes necesitaba, que era el conocimiento del sendero de Anopea, este paso de montaña que bordeaba el acantilado y que solamente los locales conocían. O sea, era imposible que los persas hubieran conocido ese lugar por sus propios medios. Ahí, en ese lugar, en ese sendero, estaban apostados los focidios, que les decía recién, que eran un pequeño destacamento de guardia, ¿no? Y cuando cae la noche, Efialtes guía a un grupo de los inmortales por esa senda estrecha. Los focidios son sorprendidos por la aparición de miles de hombres de la nada en plena oscuridad. Apenas logran avisarle a Leónidas antes de ser superados, y al amanecer los griegos ya estaban rodeados. Se había cumplido la traición. Y al enterarse de esa traición y del paso de los persas, Leónidas, por su parte, reúne a sus hombres, les da la opción de retirarse. Algunos contingentes, de hecho, conscientes de que esa batalla estaba perdida, se van a replegar, otros van a huir, pero los espartanos, los tespios y un puñado de tebanos van a decidir quedarse. Un gesto que muchos dicen, wow, qué valentía, ¿no? Casi romántica, cuánta épica. No, en realidad no sé si era solamente valentía épica o una cuestión romántica. Era consecuencia de la lógica de su código de vida, era morir en el puesto. Esa era la única forma de cumplir con la ley. No había otra alternativa para estos muchachos. Y en esas horas finales, el combate va a perder absolutamente todas las formas, ¿no? Los griegos ya sin lanzas, con lo que tenía, van a pelear con espadas, van a pelear con los brazos, van a pelear con uñas y dientes. Leónidas va a caer. ¿Sí? Leónidas va a caer en batalla atravesado por lanzas. El cuerpo de Leónidas se convierte en el punto final de la resistencia, ¿no? Los persas lo van a reclamar como trofeo, los griegos lo van a querer como símbolo. La última línea de esa defensa en las Termópilas va a ser aniquilada, ¿sí? Y algunos historiadores dicen, ojo, sí, va a ser aniquilada, pero no va a ser vencida, porque habían ganado lo único que podía ganarse en ese lugar y en esa batalla, que era, ¿qué cosa? A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿qué cosa era lo que se podía ganar en esa batalla? Espero que hayan respondido bien. Tiempo. Lo único que se podía ganar en esa batalla era tiempo. Tiempo para que el resto de Grecia se preparara
para que la historia recordara sus nombres, para que la muerte se transformara en el mito fundacional de una civilización que siglos después iba a seguir creyendo que la libertad valía más que la vida. Y así, con el paso cubierto de cadáveres, con las aguas del mar teñido de rojo, va a terminar la batalla de las Termópilas. No va a haber para los griegos una victoria militar, pero sí va a haber una lección que ni Jerjes ni ningún otro imperio iba a volver a olvidar. Que el poder no siempre reside en la cantidad, sino en la convicción. Durante 3 días, apenas un puñado de hombres había logrado detener al ejército más poderoso del mundo en esos momentos. 3 días bastaron para que la derrota de estos mismos hombres se convirtiera en un ejemplo de inmortalidad. Pero lo que sucedía en tierra, si ustedes son atentos escuchas, no era una historia aislada, porque tenemos una parte 2 de esta historia, porque mientras Leónidas y sus hombres resistían en el cuello de piedra a pocos kilómetros de ahí, sobre el mismo mar que estaba lamiendo los pies del paso de las Termópilas, la flota griega estaba combatiendo en Artemisio. Era el otro frente de esta estrategia conjunta, ¿no? Los barcos atenienses ahí, los espartanos, los eubeos, estaban enfrentando a la armada persa, infinitamente superior en número, para tratar de impedir que rodeara el paso de las Termópilas por mar. Y la noticia del sacrificio de las Termópilas llegó al estrecho Artemisio justo cuando la última jornada de combate hacía temblar esa flota. Temístocles, que era el estratega ateniense que estaba al frente de la flota, comprendió ese mensaje de inmediato. La misión terrestre había cumplido su propósito y era hora de preservar lo que quedaba. Entonces ordena la retirada organizada hacia el sur, maniobra con precisión para evitar el cerco persa y empieza la continuación de la estrategia. Esto, a mi criterio, no va a ser una huida, fue la continuación de la estrategia conjunta, planeada, pensada. Lo que Leónidas había hecho con su vida, Temístocles lo iba a hacer con su inteligencia, que era ganar tiempo. Esa retirada serena, calculada, le va a permitir a los griegos reagrupar la flota en una batalla futura que va a ser Salamina, a la cual ya vamos a llegar. Ahí, una semana más tarde, los griegos iban a devolver el curso, iban a devolver el golpe, e iban a cambiar el curso de la guerra. Por eso, cuando se dice que Leónidas murió por Grecia, no es una metáfora, digamos. El sacrificio de Leónidas y los suyos fue la piedra que sostuvo el arco entero, ¿no? Si las Termópilas fueron la sangre de esta parte de las guerras médicas, Artemisio va a ser el pulso de esa sangre y juntos van a marcar el inicio de esa defensa helénica que terminaría salvando no solamente a Grecia, sino toda una idea, ¿no? La idea de que el hombre podía elegir, incluso frente a ese poder absoluto que representaban los persas. Ahora, uno puede pensar y decir, bueno, si cayó Leónidas, cayeron los espartanos ahí en las Termópilas y con esa muerte de Leónidas llegamos al final, ¿no? Bueno, vamos a ver que lejos de representar el telón del final, esto se convirtió en el punto exacto donde Grecia cambió de sentido. Vamos a ver. Sabemos ya a esta altura que las Termópilas no van a salvar al territorio, pero sí van a lograr salvar al espíritu griego, ¿no? Van a demostrar que el imperio persa podía ser detenido, que el miedo no era invencible, ¿sí? Que el sacrificio de esos pocos que habían ido a Termópilas podía encender la voluntad de otros muchos. Y cuando las noticias del paso de Termópilas llegan a las ciudades griegas, no va a haber resignación, va a haber rabia, va a haber orgullo, va a haber una comprensión nueva, casi dolorosa, diría, de que si querían seguir siendo libres, debían hacerlo juntos. Era la primera vez que los griegos, tan acostumbrados entre ellos a la rivalidad, a las guerras fratricidas, a la soberbia de las polis, empezaban a pronunciar la palabra Helenes, no como geografía, sino como identidad. Jerjes
empieza a avanzar con su ejército hacia el sur, empieza a saquear las ciudades beocias, empieza a marchar directamente sobre su objetivo final, que recordemos, dijimos al comienzo, era Atenas. La ciudad de Atenas había sido vaciada por decisión de su estratega, que era Temístocles, que les nombré recién. Va a ser tomada por los persas, va a ser quemada por los persas, pero la quema de Atenas no va a ser una derrota, fue parte también de un plan. Mientras los persas destruían esos templos vacíos, la verdadera defensa de Grecia se preparaba en el mar, en el famoso estrecho de Salamina que les mencioné hace un ratito, entre la isla de Salamina justamente y el puerto del Pireo. Ahí Temístocles había concentrado la flota aliada griega, unos 370 trirremes atenienses, espartanos, corintios, eubeos, frente a una armada persa que los superaba 3-1 en proporción. Y ahí, en esa batalla de Salamina, en septiembre del año 480 a.C., se libró la batalla que iba a cambiar el curso de la historia. Temístocles comprendió que en el mar abierto los griegos no iban a tener ninguna posibilidad de triunfo. Y ya ahora no era cuestión de ganar tiempo, había que ganar la batalla, había que imponerse sobre los persas. Y los barcos persas, mucho más grandes, mucho más numerosos, iban a rodear a esos trirremes griegos con mucha facilidad y los iba a destruir. Pero en un espacio estrecho, tal como Leónidas en las Termópilas, la ventaja de los griegos iba a ser mayor. Entonces envió falsos mensajes a Jerjes insinuando que los griegos pensaban huir, y el rey persa muerde el anzuelo, y al amanecer la armada persa se interna en el canal de Salamina, y ahí ese lugar se va a convertir en una trampa donde los barcos apenas podían maniobrar, y cuando el viento cambió, cuando el sol salió, cuando el sol reflejó en los escudos de proa, los barcos griegos se lanzan al ataque. Y ahí los persas van a quedar atrapados, van a quedar sin espacio, se van a empezar a chocar unos con otros. Las órdenes de Jerjes, que estaba observando desde una colina, se perdían en el caos. En muy pocas horas el orgullo naval del imperio persa aqueménida se iba a convertir en un cementerio flotante. Y esa victoria de Salamina para los griegos no va a ser solamente una victoria militar, fue una victoria psicológica. Por primera vez el poder absoluto se va a tambalear ante la astucia y ante la disciplina griega. Heródoto cuenta otra vez que tras la derrota de Salamina, Jerjes se retiró rápidamente a Asia y deja a su general Mardonio al mando de lo que quedaba de su ejército en Grecia. Y al año siguiente, en el año 479 a.C., vamos a encontrar nosotros el cierre final de esta epopeya. En la llanura de Platea, al pie del monte Citerón, hay una coalición helénica de casi 40.000 hoplitas, liderada por el espartano Pausanias, va a enfrentar a las fuerzas persas, que todavía quedaban ocupando el centro de Grecia, en una batalla que va a ser dura, que va a ser confusa, que va a durar varios días, pero que va a tener un resultado decisivo. Mardonio cae en combate, el ejército persa se dispersa, valga la redundancia, y con él todo el poder persa en suelo griego se va a empezar a derrumbar definitivamente. Ese mismo día, al otro lado del mar Egeo, la flota griega va a obtener también una victoria militar en Mícala, destruyendo todos los restos de la marina persa y logrando liberar las ciudades jonias de Asia Menor. ¿Sí? El mismo sol, dice un historiador, ilumina dos victorias al mismo tiempo, dos victorias en espejo, como si la historia quisiera asegurarse de cerrar bien ese propio círculo, ¿no? Después de Platea y después de Mícala, los griegos van a comprender que habían hecho algo más que sobrevivir. Habían creado una identidad común. Ya no eran solamente atenienses, espartanos, corintios, lo que sean. Eran helenos. Eran herederos de un mismo sacrificio. Cada batalla de las que hemos nombrado había dejado su enseñanza. Las Termópilas habían enseñado, por ejemplo, el valor del coraje. Salamina enseñó el valor de la inteligencia. Platea enseñó el valor de la unión. 3 batallas, 3 virtudes, todo compuesto en un mismo mensaje, ¿no? Que la libertad no se defendía solamente con un ejército, sino que se defendía con esta unión colectiva, con esta conciencia colectiva. Desde entonces, la palabra Grecia va a dejar de ser un lugar y empieza a ser una idea que iba a nacer de la ceniza, ¿no? Como un ave fénix, iba a nacer de la ceniza de Leónidas, iba a nacer de la ceniza de los templos atenienses quemados, iba a nacer para convertirse en el cimiento moral
de todo lo que Occidente iba a creer posible, la dignidad del individuo frente al poder. Y a esta altura del episodio debemos decir algo, que a ver, lo nombramos al pasar, pero que no deja de ser importante porque siempre el foco se lo lleva Leónidas y sus 300 espartanos, que ya sabemos que van a ser 300 hoplitas espartanos, pero que no fueron los únicos. ¿Qué hay de los otros pueblos que lo acompañaron? Debemos hacerle también un poquito de justicia, ¿no? Porque entre los cuerpos del paso de las Termópilas había otros héroes que la historia olvidó, los tespios, los tebanos, que mencioné al pasar, como les decía. Los primeros, los tespios, van a ser unos 700 hombres de una pequeña ciudad beocia que van a elegir quedarse junto a Leónidas cuando todos los demás se retiraban. No los movía la ley, no los movía el deber, los movía la convicción moral de morir por una causa en común. Los tebanos, por su parte, habían sido enviados a la fuerza por su propia polis. Van a combatir atrapados entre la obediencia y la sospecha, y al rendirse van a cargar para siempre con el estigma de la cobardía. Pero reducir su historia a un pie de página sería injusto, ¿no? Sin los tespios, sin los tebanos, las Termópilas no hubieran sido la resistencia colectiva que fue, sino que hubiera sido una hazaña aislada quizás, o ni siquiera una hazaña. ¿Sí? Ahí Esparta va a poner el ejemplo sin duda alguna en las Termópilas, pero Tespias, Tebas van a recordar que el coraje también puede venir desde el anonimato, ¿no? Hoy el paso de las Termópilas sigue estando ahí, el paisaje ya no es el mismo que en el siglo V a.C., ¿no? El mar retrocedió varios kilómetros desde ese tiempo, donde antes las olas lamían los pies de los hoplitas, ahora hay campos de cultivo, hay una carretera que une Lamia con Tesalónica. A un costado del camino, en esa carretera, en una colina, marca el lugar donde Leónidas y sus hombres resistieron hasta el final. Ahí hay una estatua de bronce del rey que está con la lanza en su mano, que está con la mirada firme, con una inscripción simple que repite las palabras de Simónides, ¿no? Dice: extranjero, dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. Es una frase que se dice en batalla, digamos, ¿no? Sigue ahí Termópilas, el lugar en donde no solamente se libró una batalla, sino que se funda la idea de la dignidad que 25 siglos después todavía nos pertenece, ¿no? Una idea sobre la cual se construye el resto de la idea de occidentalidad. En fin, amigos, hasta aquí hemos tenido un excelente paseo por esta historia, la historia de la batalla de las Termópilas, batalla que no logra explicar toda Grecia, pero que sí nos hace entender un poquito ese nervio más fino de la Grecia antigua. Y si quieren entender la historia de toda Grecia, los espero en este curso de Historia de Grecia que estaremos dando inicio en diciembre de 2025, un curso en donde nos meteremos a entender cómo Grecia ayuda en la construcción de esa occidentalidad. Las inscripciones están abiertas siempre a través de nuestra web, historiaenpodcast.com.ar. Ahí pueden ver lo que ofrecemos en academia, lo que ofrecemos en teatro, lo que ofrecemos en cursos. ¿Sí? Y recuerden que también en diciembre tenemos la masterclass sobre la dinastía de los Tudors, ¿sí? Unos cupos que vienen, mirá, volando. Cada vez tenemos más participantes en estos cursos y en esta masterclass, por lo cual nos sentimos tremendamente felices de poder compartir historia también ahí. Y recuerden que el episodio especial número 230 va a ser en vivo, en Paseo a la Plaza, Avenida Corrientes, Capital Federal. Nos vamos a estar encontrando ahí en vivo, en un teatro divino, tremendo, gigante, haciendo de la magia del podcast un espacio de encuentro con mucha historia de por medio. Y si no, queridos amigos, oyentes y seguidores, será hasta la próxima oportunidad que la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.